Como les dijeron, mi nombre es Pablo Álvarez. Yo soy de la Ciudad de México, allá nací. Y bueno, un poco del llamado en general. Yo recibí el llamado cuando fui a mi primer Conageva. Eso fue en Guanajuato. La fecha exacta no la recuerdo. Si fue en el 2000 o 2003, no lo recuerdo. Pero pues estaba más jovencillo. Y ahí tuve esa duda porque pues era aún joven, tendría unos 15, 16 años tal vez, 17 a lo mucho, y decidí seguir estudiando. Entonces estudio una carrera en Derecho allá en la Universidad del Valle de México, en la Ciudad de México, y tenía pues un buen trabajo, por así decirlo. Y como trabajador de derecho tenía buenos casos, pero había un cierto vacío hablando en la vida cristiana. O sea, me iba bien económicamente, tenía clientes, pero había un vacío, a pesar de ser cristiano. Entonces, en la iglesia yo seguía sirviendo, dando clases, y también tuve la oportunidad, el privilegio de parte de Dios de ser el líder del Ministerio de Educación en una iglesia pues mediana, éramos cerca de 200 personas y tenía esa oportunidad de servir ahí también, pero aún ya trabajando tenía ese hueco de me va bien como profesional, pero el ámbito del derecho no es tan derecho como decimos en México. Había lo que nosotros conocemos como las corrupciones, hay que dar dinero acá, dinero allá, y a mí lo personal me generaba un problema como cristiano. O sea, como yo como abogado cristiano tengo que dar dinero para que todo se movilice. Entonces eso me generó cierto problema. Y me acuerdo que en una vez fui a una librería cristiana y vi un sticker, uno de esos que se pega a los autos, y era de una huella de pie. Entonces me acuerdo que dije, qué padre que hacer lo que te gusta y aparte te paguen por eso, pero pues ahí quedó. Entonces fue pasando los días y volvió como que esa sensación de servicio a Dios de una manera más intensa, más allá de solamente estar en un liderazgo. Y en esos puntos hice una solicitud de admisión al seminario. Mi intención era poder capacitarme más para tener esa llenura y poder servir, pero estaba esa sensación de pastorado. Aunque yo decía, no, no, ser pastor es muy difícil, yo no quiero eso, ¿para qué? No, no, yo nada más quiero capacitarme. Pero se fue ahondando cada vez más esta parte de ser pastor. Y también cuando meto mi admisión al seminario, fue en el seminario de allá de Lomas Verdes, el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Cuando hago esa solicitud de admisión, también yo tenía a mi novia y ya llevábamos 7 años de noviazgo. Entonces yo dije, bueno, yo no sé si ella también quiera, o sea, es bastante complicado porque pues no es lo mismo ser la novia de un hermano a ser la esposa de un pastor. Entonces recuerdo que le dije, bueno, voy a meter esta solicitud y si me admiten como estudiante para estudiar en el seminario, yo no sé si tú quieras, yo te quiero mucho, pero entre servir a Dios y estar casado, pues prefiero servir a Dios. Pero me acuerdo que en oración yo le decía a Dios, ¿verdad? O sea, Señor, si ella es mi esposa, o sea, va a ser mi esposa, confirma para mí y para ella. O sea, a mí ya me dijiste, pero confírmale a ella si ha de casarse o no conmigo. Ella y los dos estuvimos en oración, parte de la iglesia también en esto, y nos casamos. Entonces, el primer año de seminario lo estudié como soltero y a partir del segundo año ella ingresa ya como mi esposa y llama la atención porque empezamos el año en que agosto más o menos, viene septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y en abril nos casamos, pero justo cuando nos casamos comienza la primer pandemia de la influenza del H1N1. Entonces, los primeros días de casados nos toca estar separados porque pues no había clases, no había movimientos, no había nada. Entonces,
nos dio un buen tiempo para poder estar juntos, hablar del ministerio, lo que íbamos a hacer, lo que no íbamos a hacer, etcétera, ¿no? Y llama mucho la atención porque cuando yo empiezo a estudiar en el seminario, empiezo los primeros 6, 7 meses y me acuerdo que un profesor, el coordinador me dice, ¿quieres ir a apoyar a Pachuca Hidalgo una iglesia? Sí, claro. Entonces, cuando voy a Pachuca, el pastor que estaba en ese momento le dice a los hermanos, hermanos, buenas tardes, les presento al siguiente pastor, el hermano Pablo, yo ya me voy. Así fue. Y él se va, deja de ir a la iglesia, y a la iglesia a la que yo iba a apoyar en esa primera reunión, me nombran ahí como pastor y el hermano se va. Entonces me acuerdo que los hermanos pues se quedaron asombrados, yo también, todo el mundo nos quedamos impresionados, pero empiezo a servir como pastor en esa iglesia. Era una iglesia muy pequeña, eran 10 personas y el sueldo pues era bajo, me pagaban 3,000 pesos mensuales y me acuerdo que cuando estábamos en ese proceso, el administrador, el tesorero, me pagaba los domingos al decir amén, nos juntábamos, ¿cómo están? Ya saben, los saludos, todo lo demás, pero el tesorero ya no estaba, se había ido. Entonces eso lo empezó a hacer 2, 3 veces y llegó un punto en que dije, bueno, ya estoy por casarme porque eso fue a inicios y no puedo pagar los viáticos del seminario para acá, o sea, económicamente fue así, pero gracias a Dios tuve esos apoyos de la iglesia madre que me envió al seminario y aún así, bueno, llega la crisis de la pandemia de la influenza, entonces todo se fue como que acomodando hasta que finalmente dije, no puedo seguir así, o sea, no me sale económicamente, no me sale servicialmente, es complicado. Entonces, en ese momento decidimos, ya mi esposa y yo, pues, renunciar y nos regresamos a la Ciudad de México, a la iglesia madre que nos había enviado. Y estuvimos así, en Pachuca estuvimos cerca de un año, casi un año. Y entonces ya entramos a segundo, a todo el tercer año prácticamente estuve casi sin iglesia y de repente ya en tercer año, cuando empieza el tercer año, me dice el coordinador nuevamente, vino un hermano de una iglesia que si puedes apoyar, ser pastor allá, pero este hermano ya está grande, tenía 80 años y lo más probable es que pues él se retire y te quedes como pastor. Nada más que hay un detalle, es una iglesia no bautista, no pentecostal, es como interdenominacional y busca que alguien les ayude. Está bien, vamos a apoyar. Cuando entramos mi esposa y yo, empezamos a trabajar ahí con esta iglesia y recuerdo muy bien las palabras del hermano que me dijo, yo me voy a retirar, pero vamos a dar 1 o 2 meses en lo que la iglesia se adapta y nosotros y te quedas tú. Está bien, vamos a hacerlo así. Y aquí hay algo curioso. La primera iglesia que les decía, pues tenía esos problemas económicos. Entonces, humanamente y no sabiamente, o sea, eso fue en mi carne, yo le dije a Dios, Señor, mándame una iglesia donde haya gente de dinero, quiero ver qué se siente. Y me mandó a una iglesia de dinero, pero es todo lo contrario, porque en lo que la iglesia humilde colaboraba, la iglesia de dinero, ellos decían, aquí el que paga, manda. Así es que nosotros te pagamos, tú obedeces. Y dice, oh rayos, pues, es servicio, lo entiendo, pero pues las cosas eran muy opuestas en ese sentido. Entonces, efectivamente, me triplicaron básicamente el sueldo de lo que ganaba en Pachuca, pero sí eran más estrictos en varias cosas que no necesariamente eran bíblicas. Y el hermano que me dijo que se iba a ir, pues no se fue. Y me acuerdo que al año y 3, 4 meses, de repente me habla y me dice, oye, te voy a pedir que este domingo no vayas. Y yo nada más me recuerdo que pues alzo mis ojos y escuché claramente la voz de Dios que me dijo, tu tiempo aquí se acabó. Pero no me dijo nada, yo me quedé impresionado. Pasó una semana, fue una de las semanas más difíciles que he vivido porque pues está uno con la incertidumbre de qué va a pasar,
qué es lo que están diciendo, para qué, etcétera. Pero al escuchar esa voz, yo dije, pues Señor, lo que tú me digas. Cuando asisto a la iglesia, me dice el hermano, hemos decidido darte las gracias porque no has cumplido tu promesa por la cual llegaste aquí. Y me acuerdo que alzo mis ojos y le dije, ¿cuál fue mi promesa? Y me dijo, tú prometiste que esta iglesia iba a crecer. Y recuerdo que le dije, hermano, el crecimiento no lo doy yo, lo da Dios. Y adivinen qué, la iglesia sí iba creciendo, pero me doy cuenta que el hermano cuando dice eso, unas hermanas por detrás levantan sus ojos y me dicen, ¿realmente usted está renunciando o lo están despidiendo? Y yo dije, hermanos, yo lo único que pido por favor es que oren por mí, porque pues me voy a ir, ¿verdad? Y una de esas hermanas molesta dice, es que no es el primer pastor al que le hacen esto. Yo ya no me quise meter en eso, porque justamente dije, esto va a generar un pleito, no quiero hacer esto, y yo soy un siervo, no quiero ser un pleito dentro de la iglesia. Entonces les pedí que oraron por mí, salí, y durante ese tercer año, parte de ese tercer año, ya no tuve iglesia, estuvimos en la iglesia madre que nos envió, y ahí estábamos colaborando. Ya en el cuarto año como tal, o sea, estuvimos ahí todo tercero y parte de cuarto, ese medio año de cuarto año del seminario, estuvimos visitando algunas iglesias y ya no que nos enviaba el seminario, sino que ellas nos esperaban para poder ir a trabajar. Recuerdo que visitamos Querétaro, visitamos Cuernavaca, visitamos las orillas del Estado de México, y a mí en lo personal, pues me gustaban las orillas del Estado de México, porque pues yo vivía en el Estado de México. Pero me acuerdo que Querétaro me llamaba mucho la atención porque dije ahí la ciudad está tranquila, la gente, Querétaro está bien. Y Cuernavaca no me gustaba por calor, porque sobre todo a mi esposa, ella decía es que yo no quiero calor. Entonces dije, Señor, a donde tú quieras. Y la iglesia de Querétaro fue la primera que me dijo, no, gracias, está bien. Y la de Cuernavaca nos invita y recuerdo que estaba entre Querétaro y el Estado de México y cuando llegamos a Cuernavaca, el último día de clase en el seminario, ya era la graduación, ese día nos hablan y nos dice, la iglesia de Cuernavaca ha decidido invitarlos por unanimidad de la iglesia, queremos que usted sea nuestro pastor. Yo dije, adelante, si es lo que Dios quiere, está bien así. Y al día siguiente me habla la del Estado de México y me dice, ¿no quieres ser nuestro pastor? Y dije, ops, acabo de aceptar en Cuernavaca. O sea, la iglesia que yo quería, al día siguiente me dice, pero ya habíamos aceptado en Cuernavaca. Entonces fuimos a Cuernavaca y llama mucho la atención porque pues en la Ciudad de México la temperatura era de 30 grados la máxima, veintitantos, así andaba. Y en Cuernavaca me acuerdo que fui con un traje de estos de lana y me tocó predicar al aire libre. Entonces así como predicaba, sudaba. Y yo dije, Dios bendito, ¿qué me espera aquí? Hablando del clima. Y por supuesto mi esposa pues también llegó acalorada, ¿verdad? Entonces andábamos así, pero Dios nos fue afirmando. Allá en Cuernavaca estuvimos 6 años y recuerdo que el primer año todo era miel sobre hojuelas, todo bien. Pero pasado el primer año, decimos coloquialmente, salieron los muertos del closet. Eso significa que empezaron a surgir los problemas. Y sale esto, y sale aquello, y varias cosas. Pero digamos que llevables o tranquilos. Pero el que más pesó fue que el presidente de los diáconos resulta que tenía otra familia y su esposa no lo sabía. Entonces hubo ahí problemas y cuando me lo sueltan a mí, yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque pues es el presidente de los diáconos y me llevaba bien con él, éramos buenos amigos. Entonces, pues ahora sí que fui a lo que dice la Biblia, se dio la confrontación y me acuerdo que yo dije, Señor, tú dime para dónde. Entonces, amablemente le dije, hermano, los quiero mucho, pero los invito a que se congreguen en otro lugar. Y recuerdo que ellos me dicen, es que usted nos está corriendo porque la otra persona le dijo y se volvió a dar el problema. Entonces le dije, no, no es por ahí, pero
que sea lo que Dios quiera. O sea, si nosotros hemos de salir, o la otra familia, o lo que debe pasar, que sea lo que Dios quiera, no lo que nosotros decidamos. Entonces, recuerdo que ellos salen, sí salen molestos. Gracias a Dios, yo sé que hasta ahora se reconfortó, se animaron, se reconstruyó todo, pero en la iglesia estaba ese problema. Y el punto es que como pastor, pues uno queda en medio de estas situaciones porque hay familias y ellos piensan que el pastor está para cada uno de los lados, cuando en realidad pues no es así. Entonces, durante ese tiempo, lo que hicimos nosotros fue tratar de que la iglesia se estabilizara, buscar la restauración, el amor unos con otros, y gracias a Dios se pudo llevar a cabo. Y lo que hicimos fue trabajar para sembrar una iglesia. La iglesia se llama Sigue Mis Pasos, y gracias a Dios hasta el día de hoy persiste esa iglesia. Y lo que pudimos hacer fue apoyar a esa pequeña iglesia, y gracias a Dios la ha mantenido en todo sentido. No es una iglesia muy grande, pero se ha mantenido, y eso es una victoria para nosotros. Entonces estábamos en esta iglesia trabajando, en la que habíamos sembrado y en la que Dios nos había llevado, y estábamos con esa incertidumbre de, Señor, ¿quieres que sigamos aquí? ¿Qué debemos hacer? Tú dinos. Está bien, nosotros estamos listos y dispuestos. Mi esposa trabajaba en una escuela y gracias a Dios también le iba bien. Entonces, de repente, bueno, yo soy el hijo del medio, éramos tres, mi hermana, sigo yo y luego mi hermano. Y mi hermano, él se había venido acá a Piedras Negras a trabajar, su esposa es de aquí, o sea, mi cuñada, y me acuerdo que me invita a trabajar y me dice, vente a trabajar acá, a una casa hogar. Y dije, pero yo qué voy a hacer en una casa hogar. O sea, ¿mm? Llama la atención, paréntesis, que cuando yo estaba en la segunda iglesia en la Ciudad de México, recibo una invitación a trabajar en la iglesia bautista Bethesda para ser el pastor. Yo dije, no, porque estoy en Cuernavaca. Muchas gracias, acá estamos trabajando. Perdón, en la Ciudad de México. Luego, cuando estaba en Cuernavaca, me vuelven a invitar. ¿No quieres ser el pastor de la iglesia bautista Bethesda? No, porque estoy trabajando en Cuernavaca. Entonces, cuando estaba en la Ciudad de México, cuando estaba en Cuernavaca, recibí la invitación de la iglesia bautista Bethesda. Pero yo dije, no, porque estoy trabajando. Entonces, bueno, eso ya se cierra el paréntesis. Cuando estábamos trabajando, recibo la invitación de mi hermano para trabajar en una casa hogar. Entonces dije, pues lo que sea que Dios quiera, no busco yo irme para allá, pero que sea lo que Dios quiera. Y me acuerdo que le dije al Señor, Señor, por mí, de mí, sí lo haría, pero mi esposa, porque recuerden que no le gustaba el calor. Entonces de la Ciudad de México a Cuernavaca subió la temperatura, pero de Cuernavaca a Piedras Negras sube la temperatura en lo que se nota. Entonces dije, pues, Señor, ahora sí que a ella, si tú la convences a ella, yo escucharé o sentiré que me estás diciendo a mí que está bien. Pero si tú la convences a ella, yo no quiero pelearme ni decirle, ahora no, lo que tú quieras. Entonces pasa el tiempo y mi esposa tiene cierta confrontación en el trabajo, pero lo normal, y ella sentía esa cuestión de tienes que salir de este trabajo. Ella es maestra o era maestra de escuela y se fue dando ese proceso y le cayó como peso esa cuestión de tienen que mudarse. Se los digo porque nosotros, gracias a Dios, habíamos podido comprar una casa en Cuernavaca. Entonces yo dije, pues si ya tenemos casa, ella tiene trabajo, yo tengo trabajo, las cosas van bien, pues Señor, ahora sí que tú dinos. Y cuando ella recibe esa confrontación de parte de Dios, ella dice, pues creo que sí nos tenemos que mudar, porque he sentido, y ella manifiesta todo lo que había sentido el mudarnos. Entonces en el 2018 nos mudamos a Piedras Negras y la casa en Cuernavaca pues se queda para rentar y empezamos a trabajar aquí. Estuvimos 2018, bueno, en agosto del 18 al 19, en el 20. En el año 2020, cuando ya se declara abiertamente la pandemia del COVID-19 acá en México, mi hermano adquiere una enfermedad, no la del COVID, otra enfermedad, pero que fue causándole problemas. Y en mayo del 2020 le cae de peso, ahora sí se contagia de COVID, entonces él fallece el 31 de mayo del 2020. Y me acuerdo que pues en mí quedó esa opción de
¿te quedas, te vas, qué haces? Pero el pastor de la iglesia Bethesda, en ese momento voltea y me dice: "¿Ahora sí vas a ser pastor de la iglesia o no?". Entonces, para mí fue un golpe, ¿verdad? O sea, dije: "Es la tercera vez", y dije: "Señor, tú dime", y aceptamos, ser el pastor de la iglesia bautista Bethesda en la ciudad de Piedras Negras. El 31 de mayo se da la muerte, en junio empiezo, pero oficialmente el día del pastor en septiembre del 20 se hace oficial. Entonces, pues me quedo ahí como pastor de la iglesia bautista Bethesda. Y llama la atención porque la iglesia bautista Bethesda era una iglesia pequeña, no tan recíproca, no tan amorosos. Y me acuerdo que lo primero que yo hice fue empezar a trabajar esa cuestión de la integración, del amor, de la unidad, del trabajo, todo eso. Y gracias a Dios la iglesia al día de hoy, hermanos que han visitado, dicen, es que antes la iglesia era así y ahora es así. Y digo, pues no es por mí, o sea, es porque Dios nos utiliza. Entonces, las cosas fueron cambiando y al vivir ya en Piedras Negras, nosotros en el año 2019 más o menos, vendimos nuestra casa de Cuernavaca y pudimos construir aquí en Piedras Negras. Entonces se nos dio la oportunidad de tener una casita y gracias a Dios pues en ese punto estamos. Todo iba bien y en febrero del 2024 tuve un accidente dentro de esa construcción donde caigo de una escalera que estaba recargada en la pared, pero aquí había el hueco de una puerta, caigo y no sé cómo fue, o sea, giré, el punto es que me fracturó parte de la cabeza y estuve más de una semana, ahora sí que sin saber quién era, dónde estaba, todo, o sea, hubo ahí ese problema, pero después de 10 días empezaron a trabajar algunos médicos. De hecho, estaban por quererme llevar al Hospital México Americano de allá de Guadalajara, de la convención, pero Dios fue moviendo todo, al paso que empecé a evolucionar muy, muy, muy rápido. Y se los digo porque la neuróloga que me veía, me acuerdo que al mes después de que me vio, o sea, marzo, abril, por ahí de abril, sí, abril, mayo, me ve, abre sus ojos y dice, es que yo no sé cómo estás así. O sea, ¿por qué estás tan bien después de un mes de ese accidente? Yo sé de personas que sufren ese accidente que tú tuviste y no vuelven nunca a ser los mismos. Se quedan aislados, se quedan mal. Pero en tu caso eres otro. Y los médicos de aquí, que son hermanos en Cristo, me han dicho, es que tú eres un milagro de Dios, porque mucha gente se ha perdido en eso. Entonces, pues me queda claro, ¿verdad? Que es Dios y durante ese proceso el Señor fue trabajando en mi vida y lo que ha hecho es utilizarme como un instrumento. Algo que llama mucho la atención es que después del accidente, volver al servicio ministerial fue complicado porque es como empezar de nuevo. O sea, el accidente fue en febrero y me acuerdo que yo vuelvo a predicar hasta agosto, pero la primera predicación en agosto era tan insegura para mí que me acuerdo que hasta temblaba y lo único que hice fue orar y decirle, Señor, ayúdame porque es como si yo no supiera hacerlo. Yo no sé nada, me acuerdo cómo se hace un sermón, me acuerdo cómo se predica, pero tengo miedo. Y entonces empecé a hacerlo nuevamente, poco a poco. Y la enseñanza que me dejó en ese punto es que antes de predicar, aún hasta el día de hoy, yo le digo al Señor, Señor, yo soy incapaz, pero si tú me ayudas, tú puedes hablar. Y empiezan las predicaciones nuevamente, al grado que era tanta mi inseguridad y demás, que yo tenía pues ese temor y hacía los sermones. Antes del accidente, yo podía hacer un sermón en 1 o 2 días, 1 o 2 horas, o sea, muy rápido. Hoy en día puedo utilizar 2, 3 días y casi todo el día, porque me ha llevado a profundizar más y más. Y el asunto es que dentro de esa inseguridad, pues predico con cierto temor, pero lo que veo aquí es que hay hermanos que se me han acercado y me dicen, es que lo hace muy bien, y las clases y esto. Y obviamente yo digo, no soy yo, o sea, es Dios utilizándonos, porque yo en mi carne, pues soy incapaz, soy inseguro, soy muchas cosas.
pero antes de predicar, pues yo le digo al Señor, sé tú el que nos hable, porque yo no puedo. Entonces, después del accidente queda claro que Dios es el que nos ayuda. Al ser ese milagro de parte de Dios, es Dios quien nos utiliza. Y durante ese año 2024 y ya parte del 25, se dio ese involucramiento cada vez más en convención regional. O sea, hicimos un seminario acá en Piedras Negras, de la Convención del Norte, y tenemos 2 campus por lo menos, en Ciudad de Acuña y Piedras Negras, pero la convención me nombra como el encargado, o sea, diríamos nosotros el rector, y cada seminario tiene su director, pero me nombran como el encargado de esa área de educación. Y desde antes del accidente había sido nombrado ya como el coordinador, el presidente, el consejero de los pastores del sector Piedras Negras. Entonces, mi trabajo convencional, eclesiástico, personal, se incrementaron en muchos sentidos. Y digo esto no como presunción, ¿verdad? Porque no es sencillo, pero en varias de esas ocasiones, desde que me envían a Pachuca hasta que estuve acá, varias veces yo he dudado y le he dicho, Señor, ¿realmente yo soy pastor? ¿O yo me metí como pastor? ¿Tú me quieres en esto o soy yo el que quiso? Y durante ese proceso ha habido respuestas de parte de Dios. Me acuerdo que no hace mucho, tal vez en diciembre o noviembre del año pasado, estaba yo en la calle y tenía esa sensación de, Señor, ¿yo fui llamado o no? Y estaba triste, estaba pensativo, y en ese mismo momento me llegó un mensaje por WhatsApp de una hermana de otro municipio lejano de aquí, y me dice, hermano, el devocional que usted manda se lo envía a personas que viven en otros estados y ellas se han congraciado y están muy atentas, muy querendosas o cariñosas, mejor dicho, de esos devocionales. O sea, hagan de cuenta que fue esa respuesta inmediata. Cuando vienen esos problemas de si lo que hago está bien o no, ha habido hermanos que se acercan y me dicen, es que ¿cómo lo haces? No lo sé, o sea, es Dios utilizándonos. Entonces, problemas hay, dudas hay, pero es Dios quien confirma nuestro llamado. Me acuerdo mucho de una frase de un maestro del seminario que decía, si no eres llamado y te metes al pastorado, es como meterse entre las patas de un caballo. Y decía, pero si eres llamado y no te metes al ministerio, es como quedarse entre las patas del caballo. O sea, quedábamos en medio. Y me acuerdo que pues yo le dije al Señor, o sea, Señor, lo que tú me digas. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que es Dios quien nos sostiene y nos afirma. Y me gusta mucho la palabra diácono, que en el griego pues significa servidor, servicio. Y para mí ha sido como ese asentamiento de parte de Dios. Tú eres mi diácono. Tú vas a hacer lo que yo te diga, como te diga, cuando te diga. Y yo le he dicho al Señor eso. O sea, Señor, lo que tú me digas, cuando tú me digas, como tú me digas. Y al ser instrumentos, es Dios quien da el resultado. Gracias a Dios, al día de hoy he visto a la iglesia crecer, ser más afectiva, más involucrada. A nivel convencional hemos visto ese desarrollo también en la convención. Ha habido un crecimiento en el nivel educativo, fraternal también. Y nosotros, la idea es que seamos verdaderos adoradores, hablando en el servicio a Dios. Recuerden lo que dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, nosotros al ser adoradores damos gracias a Dios por quién es Dios y la idea es que nosotros podamos servirle en todo sentido. ¿Vienen muchas pruebas? Sí. ¿Momentos difíciles? También. Pero al ser instrumentos, es Dios quien nos usa. La oración es fundamental en cada etapa de nuestra vida y debe ser con fe. De la misma manera, el estudio, la práctica, el hecho de ser profesionales, el hecho de tener carreras y demás,
nos ayudará un poco, pero es la fe, la devoción a Dios lo que nos va a mantener, porque somos seres humanos y vamos a tener luchas, vamos a tener tentación, contiendas, pero es Dios quien nos usa. Así es que estemos en las manos de Dios y en lo que Él quiera utilizarnos está bien. Y bueno, pues doy gracias a Dios por todo lo que he vivido. Ha sido ida y vuelta, pero es Dios quien nos utiliza y doy gracias a Dios por eso.